La doctrina del Logos. En los días de Yeshua, muchos hablaban de doctrinas. Los rabinos discutían la Torá oral del Talmud. Los maestros enseñaban las tradiciones de la Mishnah. Y los místicos exploraban los secretos ocultos del Zohar. ¿Enseñó Yeshua, el Mesías, alguna de ellas? Yeshua enseñó la doctrina del Padre, la doctrina de la palabra viva, la doctrina del Logos, la membra del Targum, la voz eterna de Yahweh que camina entre los hombres. Recordemos las palabras de Yeshua. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Juan 7, verso 16. Esta serie revelará el misterio que los sabios antiguos apenas comprendieron, que la palabra que hablaba desde el principio, que creó los cielos y la tierra, que se manifestó en fuego, nube y voz, hoy tiene un nombre. Yeshua HaMashiach. La doctrina del Logos, la palabra viva, revelada en el Targum. Una serie que te llevará del texto antiguo a la revelación eterna. Acompaña a la pastora Pili en el Diplomado de Estudio Bíblico Mana. La serie La Doctrina de Yeshua, la palabra viva revelada, inspirada e iluminada en el Dabar. Muy bien, excelente. Vamos hoy a ver el tema. Ya empezamos con los Targum. Primero vimos el Logos, luego hablamos de los Targum. La semana pasada hablamos de la silla de Moshe, de la cátedra de Moshe, de la importancia de la cátedra de Moshe. Y hoy nos vamos a entrar al tema número 4. Tremenda palabra la que el Padre me dio. La escudriñé, la estudié, la preparé para ustedes de una manera especial, porque hasta yo misma fui confrontada con el tema. Y yo misma me tengo que a veces corregir y saber expresar lo que tengo que expresar para que no se vayan a cometer errores que después nos tengamos que dar golpes de pecho por esos errores que a veces cometemos, de hablar sin entender primero lo que tenemos que hablar. Muy bien. A ver si ese trabalenguas lo podemos entender hoy. Tema número 4. Vamos a hablar de los misbot. Se llaman los misbot de Rabanán. Versus la kavaná del corazón. Son palabras posiblemente que ustedes muy pocas veces escuchamos, ¿verdad? En el argot hispano. Pero esto es sumamente importante. Los misbot de Rabanán versus la kavaná del corazón. Yo sé que usted ahorita le está haciendo un GPT al tema, pero permítame primero enseñárselo y luego sí hágaselo para que luego lo vea a la luz de la escritura. Bien. Recuerden que antes siempre vamos a ver esta parte hasta que lo comprendamos bien. Antes del exilio, nada de esto se necesitaba, porque la misma palabra se leía y se interpretaba, ¿cierto? El original, en el arameo, en el hebreo, no se necesitaba ni la kavaná ni los mismos rabaníticos. Pero después del exilio vino todos estos procesos, como fue la traducción de la Torá, como es lo del Targum, como es ahora lo que voy a explicar de los mismos de Rabanán. Pero esto vino mucho más adelante en el camino, antes de la llegada de Yeshua. Muy bien. Cuando llegó el exilio lo cambió todo. Hay un antes del exilio y hay un después del exilio. Me encanta leer la legislatura de Esdras y de Nehemías para entender estos temas. Yo hice una enseñanza de un módulo de Nehemías que todos necesitamos tomar.
Porque la cátedra de Nehemías se necesita entender para poder entender el exilio en cuanto a la jurisprudencia de la Torá. Y la cátedra de Esdras ni hablar. O sea, hay series que son vitales para poder entender todo lo que nosotros estamos viendo y poderlo plasmar en una auditoría espiritual sin hacerle un juicio a las cosas sin haberlas entendido bien. Bien. Entonces, antes del exilio, la menra, estaba la palabra de Adonai, y eso era claro y sencillo, no había metodología de interpretaciones. Viene después del exilio, viene todo lo que es la menra del Targum, que es lo más cercano a la Torá. Por allá en el 1948, cuando se encuentran los manuscritos del Mar Rojo, ¿verdad? Encontramos que todo lo que estoy enseñando, pues eso es. Y así es. No se habían encontrado los pergaminos originales, pero sí se han encontrado partes o fragmentos de esos pergaminos originales que tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. Entonces vimos que el Targum es la versión aramea de la Torá y de otros libros de la Torá. Los más conocidos ya los vimos, que son el Targum de Onkelos, que son el Targum de Jonatán y que es el Targum de Jerusalén. Eso ya lo hemos discutido aquí y lo hemos visto y hemos entendido perfectamente el tema. O sea, estoy recapitulando. Muy bien. Vamos a entrar a los mismos de Rabanán versus la cabana del corazón. Vamos a ver la importancia que tiene este tema hoy. Porque si la gente no entiende esto, fácilmente discute contra lo que es la enseñanza rabínica. Y lo que no entendemos, lo peleamos, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver y lo vamos a discutir claramente. Muy bien. Vamos al libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 6, verso 5. Todo basa en este capítulo. Hágame el favor y busquen la cita bíblica y vengan conmigo al tema para que vean en dónde comenzó los mandamientos rabínicos, con qué condición empezaron, para que podamos entender la base de lo que quiere el Padre mostrarnos y trabajar. Entonces, miren que esa cita está basada en el amor. ¿Qué dice? Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo parte del amor que se tenía por la Torá. No vaya a invalidar esto, porque si se invalida esta parte, puedes tomar un texto sin pretexto. Y eso no te va a servir para nada. Uno de los peligros más grandes de la vida espiritual no es dejar de obedecer, sino seguir obedeciendo, pero sin la intención del corazón. O sea, usted puede seguir los mandamientos, pero usted no tiene una buena intención en su corazón. Y los rabinos, los sabios, identificaron que había un problema en las personas para ese tiempo. Y dijeron, espera un momentico, hay un gran problema en el ser humano. Y es que el ser humano necesita amar y tener una buena intención en su corazón. Y eso nos lleva a entender lo que es la palabra que el Padre quiere sobre nosotros. Déjenme explicarles un poquito más acerca de a qué me estoy refiriendo y el por qué es tan importante. Coloque la palabra Kavaná y verá que vamos a entenderlo mejor. Y no se le olvide la palabra Kavaná al lado del Shema, que esto es lo importante. Porque uno de los peligros más grandes de la vida espiritual no es dejar de obedecer, sino seguir obedeciendo, pero sin la actitud correcta del corazón. Muy bien. A ver, Pastora Pili, explícame eso. Muy bien. Podemos orar, podemos cantar, podemos dar ofrendas, podemos guardar el Shabbat, podemos servir en la congregación y aún así
nuestro corazón puede estar lejos de Yahweh. Y eso se presenta para todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Usted puede orar, usted puede cantar, usted puede llegar a Shabbat, pero estar lejos del corazón, su corazón estar lejos de Yahweh. Entonces, usted va a entender la intención de todo esto. Bien, vemos entonces que eso fue exactamente lo que confrontó el Mesías cuando citó el profeta Isaías. Vaya a Isaías, capítulo 29, verso 13. Por favor, vaya a Isaías, capítulo 29, verso 13, en su texto bíblico. Y vea lo que Isaías nos está diciendo sobre lejos del corazón. Puede usted hacer todos los ritos religiosos, pero su corazón lejos de Adonai. Isaías 29, 13 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La religión sin corazón produce ritual. Y el ritual produce un becerro de oro. Por favor, explique eso, Pastora Pi. Claro que sí. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos de Judá, que ellos, usted sabe que todo lo que son los masoréticos hacen la Torá, escriben la Torá y pueden hacerla perfecta, ¿cierto? O sea, el Sefer de la Torá. Pero ¿qué tal si el que la escribe es un ateo y sabe perfectamente hebreo? Puede haber hecho la Torá, pero su corazón está lejos de la verdadera intención de la Torá. Me hago entender, ¿verdad? Entonces, ese Sefer de la Torá se vuelve un becerro de oro. O sea, algo que se está adorando, pero no se está adorando con la intención del corazón. Estoy hablando de la persona que la hizo, no de las personas que puedan, porque hay personas que le pueden haberla hecho. Por eso es que los rabinos son tan delicados con un Sefer de Torá, porque ellos necesitan que la letra sea en K2, que el que la hizo, que el que la escribió, que la intención del corazón, ¿verdad? Muy bien. Por eso hoy necesitamos entender la verdad profunda de la tradición hebrea. Si nosotros no le colocamos la mente hebrea a las misbot y a los estatutos y a las ordenanzas y a los mandamientos, volvemos a caer en la misma base del Concilio de Nicea. Bueno, el Concilio de Nicea fue para decir si Yeshua era Adonai, pero muchas cosas pasaron ahí que ya lo hablamos en el módulo 28. Muy bien, entonces póngale un punto ahí, porque es sumamente importante entender la intención del corazón. Aquí es donde yo necesito que ustedes me acompañen en el mensaje de lo que estoy transmitiendo para hoy. Muy bien. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es Kavaná? Escríbalo ahí. ¿Qué es Kavaná? Entonces, la Kavaná es un pensamiento hebreo que existe. Es una palabra muy profunda bíblicamente. Es la mente hebrea exponiendo los mandamientos, estatutos y decretos de Adonai. Entonces digan conmigo, es la mente hebrea. Yo creo que uno de los grandes programas, creo que los primeros módulos de estudio bíblico era estudiemos Kavaná con una mente hebrea. Estudiemos la Torá con una mente hebrea. Hagámosle una auditoría con una mente hebrea. Veámoslo desde el punto de vista hebreo, no desde nuestro punto de vista. Y mucho menos desde el punto de vista que a nosotros nos parece. No, desde el punto de vista de la Torá. Entonces, esa palabra Kavaná, aquí me le hicieron gematría, da 87 porque yo lo otro no me lo manejo fácilmente. Es la intención del corazón, el propósito y el fundamento. O sea, ¿con qué propósito tú guardas Shabbat? ¿Con qué propósito tú enciendes las velas?
¿Con qué propósito tú te lavas las manos? Porque ahí es donde está el punto. Y esto nos va a servir muchísimo para enseñarle a la gente lo que es la cábala, la mente hebrea. Nosotros no hacemos las cosas con la mente babilónica, ni con la mente asiática, ni con la mente árabe, ni con la mente islamita. La hacemos con la mente hebrea. Parta, piense de esa manera y verá que vamos a ver el significado. Entonces, esa intención del corazón, esa cábala es la intención del corazón. Es como el corazón está teniendo una intención y una dirección. Es el enfoque espiritual al obedecer. Y eso es lo que nuestros sabios enseñaron tan poderosamente, que se ha tergiversado. Y por supuesto que vamos a hablar, por supuesto que vamos a tocar temas muy tergiversados que se fueron por otro camino, pero la intención la vamos a resaltar totalmente en la enseñanza del día de hoy. Muy bien. Entonces, escriba allí unas palabras que le quiero hablar con mente hebrea, que son muy importantes para discernir el tema que estoy tratando. Misbot, Tesirot y Kabbalah. Misbot es explicar lo que esto significa. Muy bien. Los mandamientos necesitan la intención. Todos los mandamientos, los 613 mismos, necesitan una intención. Es decir, no basta hacer algo espiritual. Debemos de saber que para quién lo hacemos, por qué lo hacemos y cuál es esa mismos, cuál es la intención que tiene esa mismos para convertirse en un acto, para que no se convierta en un acto mecánico. O sea, necesitamos saber qué quiere decir esa mismos, para qué es esa mismos, cuál es el propósito de esa mismos. Muy bien. Entonces vamos a ver 3 niveles de obediencia en las 613 mismos. Para entender esto es mejor que en la Torá es distinguir 3 categorías importantes. Vamos a escribir 3 categorías importantes. O sea, escriba Cábala y escriba 3 categorías importantes. Número 1. Los mandamientos de la Torá. Estos se llaman los misbot de la Torá en la mente hebrea. ¿Cierto? No estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando de los 613 misbot. Y le tenemos que llamar por el nombre correcto. Los misbot de la Torá. ¿Perfecto? Yo les dije que yo quiero traer, si Adonai me permite, enseñarle los 10 mandamientos, las 10 palabras en el Brit Hadach. Porque Yeshua las habló las 10 palabras en el Brit Hadach. Pero me voy a enfocar en las de la Torá hoy. Muy bien. Entonces, basados en esto, esos 10 misbot de la Torá, la jurisprudencia de la Torá, es toda la ley correcta de la Torá. Por eso, vaya al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 24. Cuando lo tengan, me dicen una mira ahí donde están. Gálatas, capítulo 3, verso 24. Es sumamente importante entender la jurisprudencia porque Pablo nos la resalta. Solo que a Pablo lo toman en el texto, sin contexto, y lo vuelven un pretexto. Pero vamos a ver a Pablo trayendo la jurisprudencia de la Torá en Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley, a ver si les pongo la cita, pero me gusta que ustedes busquen la cita. De manera que la jurisprudencia ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? Al Mashiach. La Torá es el camino a Mashiach. A fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. Cuando tú empiezas a entender esto, entiendes que nunca la Torá fue para maldecirnos o para ponernos una carga pesada. No, la jurisprudencia de la Torá es el camino para llegar a Yeshua, para que fuésemos justificados por medio de Yeshua. Ese es el fin de la Torá. Ese es el todo de la Torá. Muy bien. Ahora bien, entonces, nosotros vemos
que los 613 mitzvot, o sea, la jurisprudencia de la Torá, está en 613 mitzvot, que son los edot, los yukim y los mishpatim. Esto se llama mitzvot de la Torá. Son los mandamientos dados de Yahweh en la Torá. Entonces, ya sabemos que está en la jurisprudencia de la Torá. Sabemos que los mishpatim son las leyes lógicas. Sabemos que los yukim son decretos divinos sin una razón racional obvia. Y sabemos que los edot significan testimonios y ordenanzas. Esto es toda la jurisprudencia de la Torá. Y esto debemos de trabajarlo a la luz de la Torá. Le pedí al pastor Alfano que por favor desarrollara los 613 mitzvot en Torá al instante, porque esto necesitamos estudiarlo perfectamente. Lo vamos a hacer, si Adonai permite, ya tenemos todo el material para trabajar este tema. Muy bien. Entonces vamos a la cábala. ¿Cuáles son los ejemplos? Vamos a ver que en Cábala los rabinos nos dijeron, vamos a ver las intenciones del corazón para guardar Torah, para guardar Shabbat, para honrar a padre y madre, para no robar, para no idolatrar. Y entonces estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos, estas ordenanzas enviadas por Adonai, los rabinos, los sabios querían que estos mandamientos fueran guardados en el corazón y que esa actitud fuera guardada en el corazón. Bendito sea el Padre por ellos. Bendito sea el Padre por aquellos que se tomaron el tiempo de enseñar cuáles son esos mandamientos, estatutos y decretos y cómo es que nosotros debemos de guardarlos como algo especial. Entonces, vemos que hay 613 mandamientos dados por Yahweh. Por favor, dígalo allí donde usted está. La jurisprudencia está en 613 mitzvot o mandamientos. 248 mandamientos positivos de cosas que debemos hacer y 365 mandamientos negativos de cosas que no debemos hacer, que son los negativos. Ahí está muy desarrollado en los 248 y en los 365 la vida de Abraham y la vida de Moshe. Ya eso el pastor Alfaro lo enseña todos los domingos, Shabbats, a la hora de Havdalat Shabbat. Él ha enseñado esto hermosamente. Muy bien, recapitulemos, porque ahora sí vamos a entrar al terreno Apache y esto es profundo. Recuerde por favor esto, con mente hebrea. No entre con mente hispana, no entre con mente católica, no entre con mente religiosa, entre con mente hebrea. Porque todo lo que tiene que ver con jurisprudencia tiene que ver con mente hebrea. Porque este es el código real de Adonai. No el código real de por allá, sino el código real de Adonai. ¿Verdad? Es la constitución del reino. Muy bien. Entonces, recapitulemos el tema y digámoslo. ¿Qué es Cábala? El pensamiento hebreo que existe una palabra es la forma profunda de la intención del corazón, como expresamos los mandamientos y como los tenemos que vivir. Y eso sí que se ha perdido hoy en día. Muy bien. Entonces, si tenemos una intención correcta en el corazón y tenemos la mente hebrea para entender el tema, ahí es donde nosotros le podemos hacer esa auditoría que necesitamos para que podamos ahondar el amor por las mitzvot. ¿Cómo ellos idearon para que nosotros pudiéramos amar las mitzvot, vivir las mitzvot, aprender las mitzvot? Y aquí es donde viene el tema con el que choca y con lo que podemos chocar nosotros y con lo que se ha chocado hoy en día y con lo que muchos de nosotros también hemos chocado. Porque no nos digamos mentiras, todos lo hemos criticado. Muy bien. Los 3 niveles de obediencia. Se llama así. 3 niveles de obediencia en la Cábala.
para poder amar los mandamientos de Adonai, el Shema, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y estando en tu casa, y al levantarte y al acostarte, serán como señales entre tus ojos, oye Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ¿cierto? Ámalo con todas tus fuerzas. A Yeshua le preguntaron la cabana. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y amarás a Adonai con todo tu corazón. Eso es la cabana. A Yeshua se la preguntaron y Yeshua la sacó en perfecto. Hágalo con el corazón. Ay, Espíritu Santo, Ruja HaKodesh, háblanos porque esto nos va a servir muchísimo. Entonces, entremos a los mandamientos rabínicos. Y aquí donde chocamos. Recuerden que para los tiempos de Yeshua, que estamos hablando de los tiempos donde Yeshua confrontó los mandamientos rabínicos, Yeshua los confrontó. No dijo que no lo hiciéramos. Dijo, no hagan lo que ellos dicen porque no hacen. Pero todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo. Yo esto me lo he molido en mi boca. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Para los tiempos de Yeshua teníamos grupos religiosos. Teníamos fariseos, saduceos, escribas, celotes y herodianos. Y a todos los confrontó. Eso es lo que me encanta. Que no solamente confrontó. La gente dice, los fariseos, que se invitan a los ricos. Confrontó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los celotes y a los herodianos. Porque en todos había jurisprudencia, pero sin el espíritu de la Torah, sin la cabana. Y ahí es donde entramos en problemas. Ahí es donde tenemos que explicarle a las personas el porqué de las cosas. Muy bien. Vemos entonces que los sabios establecieron instrucción para proteger la Torah. Fueron instrucciones que sí, vamos a hablar de eso también, se volvieron mandamientos, como si fueran los 613 mitzvot, y no eran los 613 mitzvot, y ahí fue donde se presentó todo este proceso que hoy en día el rabino youtuber dice no, la rabina youtuber dice que tampoco, el de aquí de la esquina, el querubín de la esquina dice que no, que esto no hay que hacerlo, el otro querubín de la otra esquina dice jamás van a hacer eso, y el de la esquina dice ¿cómo le ocurre que van a violar esa parte? Eso no. Entonces todo el mundo tiene su punto de vista. Pero, ¿qué es el pensamiento hebreo? Esto es lo que yo quiero explicar. Se llaman los mitzvot de Rabanán, o mandamientos establecidos por los rabinos. Siempre recordando que fueron establecidos para que el pueblo tuviera una buena intención en su corazón. Por favor, recuerde eso antes de criticar. Antes de que usted levante la mano, recuerde que empezaron y la posición era con la mente hebrea para que el pueblo de Adonai no se desviara del camino. Pero vamos a ver por dónde caminaron esos mismos de Rabanán. Entonces, cuando usted empieza a ver el proceso, empieza a ver que el Padre nos está enseñando cómo es que el pueblo comenzó a cambiar el proceso. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, perdónenme que aquí voy yo. Ok. Ok, ya aquí voy yo. Muy bien. Vemos entonces que los mismos de Rabanán son los mandamientos establecidos por los rabinos, digamos, sabios de ese tiempo, después de la entrega de la Torá. Para los tiempos, después de la entrega de la Torá, estamos hablando ya de los tiempos de Jeremías, Isaías, todo ese tiempo ya estaba empezando ese movimiento de la intención del corazón de la cabana. Pero para los tiempos de Yeshua, todo estaba, digamos, manejado de otra manera y ya se volvió de otra manera, que voy a terminar con ese tema. Vemos entonces que esos mandamientos rabínicos no provienen directamente de Yahweh. En la Torá escrita no estaban esos mandamientos rabínicos. Pero, pare ahí con mente hebrea,
pero fueron instituidos por ellos, por los sabios de Israel, para proteger la Torah. Eso no se le olvide. Ese pedacito, márquelo ahí. Fueron enviados para proteger y preservar la identidad del pueblo y la vida espiritual del pueblo de Israel. Bendito sea el Padre. Porque usted se imagina que en la mesa de Shabbat, en vez de encender 2 velas, le estamos presentando una vela para Santo Tomás y otra vela por allá para San Judas Tadeo, como se hace hoy en día, porque todo eso viene de ahí. O que en la mesa de Shabbat, en vez de que haya un jala, haya otra cosa. Yo siempre les he dicho eso. Fueron hechos para preservar las mismas y los mandamientos y estatutos y ordenanzas de Adonai con la intención del corazón. Se fueron por otro lado. Entonces, por favor escriba la palabra de Rabanán. La palabra Rabanán significa literalmente de los rabinos. Eso es todo. Los mandamientos de Rabanán significan los mandamientos de los rabinos. Por eso nosotros tenemos las 39 melajot, se llaman así, los misbot rabaníticos, que tienen que ver con nada más y nada menos Shabbat. Esos principales misbot rabaníticos, no los 613 misbot, sino los principales mandamientos rabínicos, estos son basados para la tradición judía. Pare ahí. Usted recuerde que hubo un exilio y que quienes salieron del exilio fue Judá. Porque Efraín, o lo que llamamos la casa de Israel, se dispersó. Y sabemos que los que hoy llamamos judíos fueron los que volvieron del exilio a la tierra prometida. Entienda esto. Entonces esos 39 mismos no fueron dados para los de Efraín, porque Efraín estaba en el exilio y él nunca regresó. Hasta ahora estamos regresando. Pero los que regresaron se le llamaron judíos. Y ellos, los rabinos de ese tiempo, inventaron los 39, o levantaron los 39 mismos rabaníticos para proteger al pueblo en ese tiempo. Porque recuerden que estaban regresando del exilio. No pierda de punto de vista eso. Muy bien. Si vemos este punto, vamos a entender el pensamiento hebreo mejor. Entonces vemos que hay 3 categorías dentro de las mismas rabínicas. Los rabinos distinguen 3 tipos de categorías dentro de estos 39 mismos rabínicos. La primera categoría se llaman los Geserot, que son los decretos. Son reglas para evitar que la gente rompa la Torah. Acuérdense que todo tiene que ver con la kavaná, con la intención del corazón. Por ejemplo, ellos decidieron que la gente tenía que mantener sus manos limpias. Eso era una costumbre del templo, claro, se los hemos enseñado. Pero ellos trajeron esta kavaná para que la gente tuviera un acto de purificación cuando tocaba los elementos sagrados. Y entonces se hizo un decreto rabínico, sí, está bien, pero acuérdense la mente hebrea. Porque el pueblo había perdido las costumbres kadosh, las costumbres de las mismos, de la purificación. Entonces dijeron, bueno, para que el pueblo se acerque a lo sagrado, que se purifique sus manos. Como cuando llegó el COVID y nos mandaron a purificar las manos. Eso fue un decreto. Y ahí no nos pusimos bravos, ahí sí se nos lavamos las manos y no nos moríamos, ¿cierto? Pero esto también fue un decreto porque tiene que ver con la muerte espiritual. Y era una cámara, la intención del corazón. Ahora, si yo me lavo las manos porque el decreto lo dice y yo lo hago de mala gana, mejor no lo hagas. Porque no hay una buena intención del corazón. Me hago entender, ¿cierto? Es mejor la buena intención del corazón. ¿Con qué intención te lavas las manos?
¿Con qué intención lo haces? Para purificar tus manos, para tomar lo sagrado, para tomar esos elementos tan espectaculares que son los elementos más sagrados que tenemos. O porque a mí me toca y que me vean que estoy haciendo eso. Dice Jesús, no, 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 no. La intención del corazón. Muy bien. Entonces aquí nosotros empezamos a desglosar lo que el Padre quiere que desglosemos y a ver la intención del corazón y analizar, perdón, gracias. Bueno, entonces, escudriñemos la auditoría, hagámosle una auditoría a lo que estamos estudiando. Veamos que la auditoría nos está llevando a nosotros a verlo desde el punto de vista, lo que llamamos nosotros la Netilat Yadayim, el lavado ritual de las manos. Entonces aparecen los rabinos youtubers y todo el compendio y dice, ¡eso es rabínico! Lo juzgamos con la mente de nosotros. Pero si lo hacemos con la buena intención del corazón, no es rabínico. Lo hacemos espiritualmente. El Ruach HaKodesh, el espíritu de la Torah, quiere que nos purifiquemos. ¿Cuál es el problema? No lo quiero hacer, no lo hagas, porque entonces no tienes una buena intención en tu corazón, punto. ¿Te vas a morir? No. ¿Te vas a ir al infierno? No. ¿Vas a perder tu salvación? Jamás. Pero si tú lo quieres hacer como un acto de purificación, con una buena intención en tu corazón, ¿por qué no? ¿Por qué lo criticamos? ¿Por qué le queremos colocar la tacha? ¿Verdad? Entonces, lavarse las manos antes de comer el pan o el jala o el matzah fue instituido por los sabios para mantener la pureza ritual del templo y para relacionarse con esas prácticas del templo de Adonai. Será el lavacro, el momento donde se lavaban las manos, porque estamos en el lugar santo. ¿Y tú crees que cuando comemos los elementos sagrados no es el lugar santo? Es que tenemos que hacer auditoría porque si no perdemos la esencia del Ruach. La mente urea y no la cablean con otra mente. Luego vienen los takanot, que son las ordenanzas. Las normas para mejorar la vida espiritual o social. Un ejemplo, Pastora Pili, deme un ejemplo de las normas para mejorar la vida. Encender las velas. O mejor todavía, nos vamos a ir a encender las velas de Hanukkah. Esto es un mandamiento rabínico. Y la gente hoy en día dice, oh, pero eso de Hanukkah, eso es rabínico. Espérate un ratito. ¿Cuál fue la intención con la que se provocó esa bendición? Porque ahí hay historia. Puede que usted diga, es que la menorá no se puede reemplazar. Pues, claro que la menorá no se puede reemplazar. Pero esto que se hizo con la Hanukkah y con las velas fue un mandamiento rabínico de encender la Hanukkah durante 8 días para recordar el milagro del aceite y hablar del templo. Porque fue el templo que fue profanado. Y traer de nuevo la intención del corazón de que la luz de Yeshua esté puesta en nosotros. Claro, estoy hablando de mi tiempo, en mi conversión en Yeshua. Entonces el propósito de esa Hanukkah era recordar la fidelidad de Yahweh y proclamar el milagro públicamente. Esa es una buena intención. Entonces, ¿con qué tú prendes la Hanukkah? ¿Porque es un decreto rabínico? ¿O porque entiendes que es una intención en tu corazón de entender las luminarias del templo? ¿Cuál es el problema de encenderlas? ¿Las estás encendiendo porque otros te dijeron o porque entendiste que esto es una actitud del corazón, que estás entendiendo lo que sucedió y la victoria que hubo en los tiempos de los macabeos? Entonces se dan cuenta que sí tenemos que entender la intención del corazón de la cábala. Muy bien.
Vamos a conectar la enseñanza de Yeshua, la vamos a conectar. Vamos a ver cómo es que el Padre nos dice a nosotros que esa enseñanza, esa conexión en Yeshua, cómo Yeshua conectaba perfectamente con lo que yo les estoy enseñando y cómo nos lo conectó a nosotros. O si Yeshua dijo, no, espera un momentico, esto no va para ningún lado. Veamos. El Mesías, Yeshua, no rechazó todas las tradiciones. No las rechazó las tradiciones rabínicas, pero sí confrontó cuando las tradiciones anulaban la intención de la Torah. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver cómo es que él nos dice, pero un momentico. Todo el mundo me saca Mateo 15, todo el mundo me saca Hechos 15. Que Yeshua dijo que no había necesidad de lavarse las manos. No dijo eso. Le estaban haciendo una pregunta de la comida. Y luego la tergiversaron con la lavado de las manos. Y entendamos cada cosa en su lugar y verán que así podemos entender el tema que nos acoge y que nos levanta de tremenda bendición. Muy bien. Entonces, organicémonos para que podamos ver los 613 misbot y los 39 misbot de los rabinos. Una de los mandamientos rabínicos es leer la Megilá de Purim. No, porque eso es rabínico. Pero rabínico leer el Sefer de Esther. ¿Con qué intención lo leemos? Si es la palabra de Adonai y está escrita. Durante Purim se lee el libro de Esther y esto recuerda la liberación del pueblo judío del decreto de la destrucción de Persia. Tenemos que recordar que hoy en día más que nunca en la historia de la humanidad tenemos que recordar que Persia, Irán, estuvo en un decreto contra el pueblo del judío y que vuelve a estar en ese decreto hoy en día. ¿Cómo no vamos a recordar la intención del corazón? ¿Por qué no podemos hacer la Megilá de Esther y leer la Megilá de Esther y hacer la lectura de la Megilá de Esther tal y como el Padre nos la pide en el sentido de leer las Escrituras? Porque es un libro de la Biblia. Después por allí alguien dijo, no, eso no era parte del Sefer de la Torah porque ahí el nombre de Adonai no está escrito. Ya hablamos sobre eso, ya lo vimos en el ayuno. Entonces, en esos 39 estaba incluido celebrar y enviar regalos y ayudar a los pobres. Luego, en la modernidad, le agregaron varios mismos de decretos que tienen que ver con algo que se desvía de lo que los sabios hicieron para ese tiempo. Por eso es tan importante lo que estoy hablando. Primero les estoy hablando los mandamientos rabínicos, les hablé de la intención del corazón para luego terminar hablando de lo que no es. Muy bien. Ahí es donde nosotros nos podemos colocar un momento y entender el tema a la luz de las Escrituras. Ahí es donde nosotros nos vamos a ahondar en lo que el Padre quiere y en lo que el Padre está pidiendo para que el tema no quede perdido en la historia. Como que, espérate un momentico, Pastora Pili, que no contacto con lo que están diciendo. Pero usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando. Espero que el tema se esté quedando bien grabado en el corazón de nosotros. Muy bien. Entonces, aquí partimos de los mandamientos rabínicos, de decir, los rabinos dijeron que hay que encender velas. Tenemos en Torah a gente que dice, no, eso es rabínico. Aunque guardar Shabbat sí es un mandamiento de la Torah, el encendido de las velas antes de Shabbat fue formalizado por los rabinos. ¿Sí? Lo trajeron del templo en cuanto a traer el Deuteronomio capítulo 20 y Devarim capítulo 5, uno para guardar, uno para recordar, y yo les he enseñado todo lo que representa todo eso. Se los he enseñado en los mismos de la mujer. Les dije, miren, esto es así. Yo ya lo he enseñado de muchas maneras para que lo vamos a entender, porque en esas dos luminarias está escondida la Torah, los 5 libros de la Torah. Entonces, el propósito de los mandamientos rabínicos era honrar ese día, que ese día no pasara desapercibido.
No como hoy en día que tenemos gente que dice, no hay necesidad de empezar Kabbalah, Shabbat, sino de una vez desde el séptimo día, porque el séptimo día es el que es importante. Pero la Biblia no me dice eso. Entonces ellos dijeron, vamos a honrar desde el momento de la Kabbalah Shabbat, vamos a traer el recordar y el guardar, ¿verdad? Vamos a traer el shalom para el hogar y vamos a marcar la entrada de ese Shabbat como la micro fiesta de Shabbat. Si tú y yo lo hacemos con una buena intención desde el corazón, no como, ay, qué pereza prender esas velas, no lo hagas. Y me voy a ir al infierno. No te vas a ir al infierno. Pero no lo hagas si no tienes una buena intención en el corazón. Si para ti es una carga, no lo hagas. Me hago entender, ¿cierto? Muy bien. Porque cuando se vuelve carga, pierde la categoría de lo que el Padre quiere para el día de Shabbat. Ahí es donde nosotros nos tenemos que ahondar e ir y estudiarlo y verlo a la luz de las Escrituras. Muy bien. Entonces esos misbot, esas ordenanzas rabínicas, esos takanot de ordenanzas, normas para mejorar la vida espiritual o social, como encender las velas de Shabbat, ¿verdad? Era como un rompimiento de entrada a la, de rompa la Torah, como si estuviéramos rompiendo la Torah, como si estuviéramos acabando con la Torah. Luego viene el quinto punto, que es la parte de las bendiciones de las Bejarot. Los rabinos establecieron muchas bendiciones que se recitan antes y después de acciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, antes de comer o después de comer, al ver fenómenos naturales, al estudiar la Torah. ¿Qué era esto? Era ayudar a reconocer que el Todopoderoso proviene del Todopoderoso. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de orar? De darle gracias a Adonai por los alimentos, de agradecerle por lo que ya comimos, de ver los fenómenos y ver la grandeza de Adonai. En eso, la intención del corazón. Usted no quiere orar por los alimentos, no lo ore, si usted no tiene una buena intención. Yo no quiero orar por el vino y el jala, no lo haga. Es su intención del corazón. Kavaná. Pero si usted tiene una buena intención en el corazón, usted siempre será agradecido. Fue una de las cosas que más me reveló el Padre, ¿saben? El Padre me reveló a mí. Yo no sé en qué dimensión de oración está cada uno, pero el Padre me mostró a mí y me dijo que diera más gracias que peticiones. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por lo que vienes haciendo y gracias por lo que vas a hacer. Fue una noche donde yo estaba orando por David. Tendría 2 añitos o 3. No, como 5. Y David estaba en una fiebre altísima y yo estaba arrodillada al lado de él orando y vi espiritualmente, perdóneme, si usted no cree en esto, yo sí, vi espiritualmente un lobo con ojos rojos terrible al lado de la cama de David. Y yo me paralicé. Y entonces vino alguien, no sé cómo expresarles, alguien vino a mi lado, tenía lentes, era blanco, no pude verle mucho su cara, y se arrodilló al lado mío y me dijo, ora por agradecimiento más que por petición. Y fue un momento impresionante donde puse las manos por David para orar por él por agradecimiento, porque el Señor lo había sanado ya la fiebre. Y al otro día estaba perfecto. Porque dar gracias en todo momento es tremendo. Cuando solo pedimos, nos olvidamos de la grandeza del Padre. Dele gracias. Créale que el Padre está en control de las situaciones. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que hoy en día nosotros en Israel, Casa Integral, creemos en el Shabbat, en el Kabbalah Shabbat, en el comienzo del Shabbat?
Creemos que la mesa se convierte en un altar. Creemos que el mantel es esa nube blanca puesta sobre ese altar que está depositando sus bendiciones sobre nosotros. Creemos que las dos velas, una para guardar y otra para recordar, representan los mismos de Adonai. Creemos que el jala representa, las dos jalas representan el pacto renovado y la Torá. Creemos que los 12 pedazos que se reparten son la casa de Israel, las 12 tribus de Israel. Creemos que el vino representa el fruto de la vid. Eso en el viernes de Kabbalah, Shabbat, para el comienzo de Shabbat. Creemos que las oraciones nos elevan al Padre porque lo hacemos con la mejor intención del corazón. Creemos que al levantarnos nuestras manos para tocar lo santo de lo profano, estamos purificando nuestras manos. ¿Cuál es el problema? Pero el otro día, cuando estamos terminando Shabbat, cuando nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach creemos que Yeshua es el Señor del Shabbat, terminamos el Shabbat creyendo la ordenanza de lo que Él nos ordenó. El matzah, que ya no es jala, no tiene pan con levadura, el matzah, y el vino, que son la ordenanza de Yeshua, que dice que cada vez que nos reunamos en su nombre, comemos matzah y tomamos vino. ¿Cuál es el problema? Lo hacemos con la mejor intención de nuestro corazón. Eso nos va a dañar nuestra vida espiritual. Eso nos va a corromper espiritualmente. Póngale pila porque yo estoy haciendo primero énfasis en lo bueno. Bien, entonces vayamos a la práctica y vemos entonces que esas mijaim, esas costumbres, esas prácticas, esas tradiciones se volvieron lo que Yeshua dijo. Marcos 7:9 les dice, también bien invalidáis el mandamiento de Adonai para guardar vuestra tradición. ¿Por qué? Porque se volvieron una tradición sin kavaná. Porque lo hacían como un ritual, como algo ahí, hay que hacerlo porque si no, pues, se volvió algo fastidioso. Y Yeshua lo condenó. Yeshua dijo, ustedes están haciendo una tradición, pero ustedes no están entendiendo la intención del corazón. Ahí es cuando se habla de las cargas pesadas. Ahí es cuando le cargamos todos los rabinos y decimos, eso lo volvieron como una carga pesada. Por supuesto que se volvió como una carga pesada. Pero no se vaya más lejos. Permítame decirle, no es lo que sucede hoy en día. Es que si usted no está a la hora de la caída del sol, usted está mal. No es lo que está pasando hoy en día. No es que usted si no está a las 5:05 en punto de la tarde abriendo el Kabbalah Shabbat, usted no es una carga pesada. ¿No cree usted que es una carga pesada? O sea, usted empieza el día y dice, uy, no, si no son las 5 en punto. Y la gente que está trabajando y la gente, no, espere un momentico. Shabbat es shalom. Shabbat es shalom. ¿Sí o no? Bien. Entonces viene el problema. No era la tradición en sí, sino cuando la tradición reemplaza el corazón de la Torah. Ahí es donde empieza la carga. Ahí es donde está el problema. El corazón no tiene una buena intención. Entonces lo hacemos por tradición. Lo hacemos porque nos toca. Lo hacemos porque... Yo he tenido gente que dice, pastores, ¿cómo así que ustedes que ustedes van a terminar Shabbat? Y son las 3 de la tarde en mi país y yo no puedo terminar Shabbat a las 3 de la tarde porque a las 3 de la tarde es herejía. ¿Con qué intención estás celebrando Shabbat? ¿Con qué reglas estás celebrando tu Shabbat? Entonces, los principios espirituales importantes, los sabios enseñan esas tefirot de Kabbalah, que son mandamientos que necesitan la intención del corazón. La intención del... Repítame, mucho más al favor y me colocan en el chat todos. La intención del corazón.
con el espíritu de la Torah, con el Rúa de la Torah. Si usted no puede hacer eso, usted está en Torah sin el espíritu de la Torah. Tenemos gente en esa situación. Veamos. Escríbame ahí que los estoy viendo con estos mismos ojos. Esto nos conecta directamente entonces con la enseñanza de Yeshua. Solo importa lo que haces, sino la intención con que lo haces. ¿Con qué intención tú celebras Shabbat? ¿Con qué intención tú celebras las fiestas del Eterno? Con la intención de que otros te vean, con la intención, ¿con cuál intención? ¿Con el espíritu de la Torah o con la ritual judaico? Porque eso es lo que necesitamos confrontar. Entonces, desarrollemos este final así. Las 7 mitzvot de Rabanán, más reconocidas por los sabios de muchos, que nos muestran el uso y explican la autoridad rabínica de Israel. Y aquí entremos en terreno apache. Vemos entonces que las kavanot, las ordenanzas, no son los mandamientos, no son los 613 mitzvot. Son las intenciones espirituales para cumplir las mitzvot. Son intenciones espirituales para cumplir las mitzvot, pero no son los 613 mitzvot. Eso necesito que quede claro porque no quiero que después me digan, la pastora Pili está enseñando los mandamientos rabínicos para que los hagamos. No, pero un momentico. Le estoy diciendo que nosotros debemos de hacer los 613 mitzvot, que existen algunos factores que nos ayudan a entender las intenciones del corazón para poder cumplir esos mitzvot hermosos, como cuando yo enseñé a embellecer la mitzvot, o como cuando nosotros llegamos y hacemos cosas tan hermosas para Adonai en las fiestas del Eterno. Eso es una intención del corazón. ¿Con qué intención lo hacemos? Por ejemplo, cuando una persona obedece para hacerlo con la intención de santificar el nombre de Yahweh, amar a Yahweh, unirse a la voluntad divina, es recordar la redención de Yeshua. Está santificando el nombre de Yeshua. Está amando a Yahweh. Esa persona ama a Yahweh, ama lo que está haciendo por Yahweh. ¿No es unirse a la voluntad divina? ¿No es entender los 613 mismos? Vemos. En la casa del judaísmo místico, que vamos a hablar de lo que es judaísmo místico, y ahí es donde nos vamos a ir y vamos a ver cómo se desvió todos esos 39 mandamientos rabínicos. Incluso se desarrollaron meditaciones profundas. Usted escucha hoy en Torah o en el rabino youtuber, gente con una posición de meditaciones profundas que son místicas. A usted le pueden gustar, pero son místicas, basadas en letras hebreas y de nombres divinos. Pero en el principio necesitamos entender qué es y qué no es. Y entender el corazón y la participación en la obediencia. Y así podemos entender el mandamiento más claramente. Muy bien. Veamos entonces que en lo que fueron los mandamientos rabínicos se hicieron entonces las oraciones con Kavaná, oraciones del Espíritu. Muchos pueden repetir oraciones, pero ¿de qué nos va a servir repetir oraciones si no lo hacemos con una buena intención en el corazón? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el encendido de las velas, es una oración hermosa, hermosa. Y si nosotros no lo hacemos con una buena intención del corazón, la repetimos y la repetimos sin sentido. Pero cuando la hacemos, eso es una oración increíble de Kavaná. O cuando hacemos las oraciones de lavar las manos, todo eso es Kavaná, con una buena intención. Porque es el momento donde el alma se está conectando con Yahweh. La mente reconoce la soberanía de Adonai. Baruch Hashem. Ahora bien, ¿qué me dicen de dar con Kavaná? ¿Qué dijo Pablo? Dice, den con la alegría de corazón.
Kavaná. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Dar es ayudar a otros no solamente en una acción social. Cuando damos con una intención en el corazón. Si usted no da con alegría de corazón, usted está lejos del mandamiento de dar. Todo lo que tengo viene de Yahweh. Eso es lo que le estás diciendo en el momento de tu estar. Por eso nosotros tenemos un lema en Israel Casa Integral. Damos porque ya recibimos. No damos porque ya recibimos, no damos porque no hemos recibido. Algo así, se me olvidó el lema de Israel Casa Integral, ¿sí ven? No damos para recibir, damos porque ya recibimos, damos con kavaná. Dar sin intención produce orgullo. ¿Se acuerdan de la viuda, verdad? Ella dio con kavaná. Pero cuando, Señor, y aquí traigo estas 2 monedas. Se me fueron, quién sabe qué me las hizo el pastor. Señor, escúchame. Estamos dando con orgullo. Entonces los rabinos dijeron, espérense, enseñémosle a la gente a dar con una buena intención en el corazón. Como estamos dando con una buena intención del corazón. Y hoy el Padre me habló algo tremendo acerca de esto. Muy bien. Entonces, vamos a ir cerrando el tema y vamos ahora a hablar de guardar los mandamientos con Kabbalah, los 613 mismos. Porque si no lo hacemos de esa manera y si no empezamos a guardar los mandamientos con una buena intención en el corazón, con una buena posición en nuestras vidas, lo volvemos carga en nuestro corazón. Entonces cuando llega el mensaje, hermanos, vamos a dar nuestras primicias y todo, uy, qué carga, ay, qué dolor de muela, ay, entonces ya no hay una buena intención en el corazón. Esto es lo que pasa y esto es lo que Jesús dice, este pueblo me ama de labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, se vuelve un proceso de carga espiritual. Bien, ahora entremos a ver cómo Adonai quiere que nosotros guardemos los mandamientos, estatutos y decretos. Con el tiempo, amados, puede ocurrir tantas cosas y tantos momentos difíciles al guardar esos mandamientos con Kavaná. Podemos guardar Shabbat y servir en la congregación. Podemos enseñar a ayudar a otros. Pero si lo hacemos para ser vistos, ya perdimos el mandamiento de Adonai. Ya se vuelve una religiosidad. Si lo hacemos para honrar a Yahweh, se vuelve santidad. Pero si lo hacemos para mirar que otros nos miren, perdemos la posición del mandamiento. ¿Qué nos enseñó el Mesías Yeshua? El Mesías llevó esta verdad más profunda. Yeshua llevó esta verdad a una profundidad total. El peligro entonces ahora es de hoy en día. Cerremos ahí. No podemos tomar la Kavaná para irnos al extremo y hacer las cosas o mandamientos rabínicos pensando que lo estamos haciendo bien de la manera en que nosotros creemos. No, no es el punto que estoy tocando. Estoy diciendo que veamos la intención del corazón cuando se hacen las cosas para donar. Que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Que la base doctrinal de nosotros son los 613 misbot y ellos son la Kavaná perfecta, el espíritu de la Torah. Que eso quede claro en la enseñanza del día de hoy. Tampoco podemos volver doctrina los 39 misbot o mandamientos rabínicos. Tenemos que entenderlos, tenemos que explicarlos y tenemos que ir a la base doctrinal, los 613 mismos, colocándole la cábala a esos 613 mismos y poder explicar esos mandamientos rabínicos con la intención del corazón. Siempre, volvamos, tomando lo bueno y desechando lo malo. Ese es el peligro. Con el tiempo puede ocurrir algo muy peligroso en nuestra vida espiritual. Y más los que estamos en Torah, en Yeshua. Podemos seguir predicando, seguir sirviendo, seguir orando,
seguir ministrando, pero perder el fuego interior, perder el Ruach HaKodesh, perder la esencia de la Torah. Y eso es lo que se está perdiendo hoy en día. A la gente le importa más. ¿Por qué no te pusiste los misbot? ¿Por qué no te pusiste el talit? ¿Por qué no te lavaste las manos? ¿Por qué esto? Porque perdimos el fuego. Perdimos el fuego. La intención del corazón. La obediencia se vuelve rutina y la adoración se vuelve costumbre. Ya no adoramos en espíritu y en verdad, porque lo volvemos una tradición. Eso es lo que sucedió y eso fue lo que Jesús condenó. Se vuelve una tradición. Se pierde la esencia de la Torah. Entonces el llamado de Yahweh hoy no está buscando religiosos perfectos. Perdóname que te diga, a Yahweh no está buscando líderes perfectos ni pastores perfectos. Por favor, quítese de esa tarima. Ni rituales vacíos. De nada nos va a servir hacer rituales si no le ponemos la intención del corazón. Yahweh no quiere obediencia mecánica. O sea, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer y ya salgamos de aquí. Yahweh busca corazones alineados, corazones que digan, obedezco porque te amo. ¡Wow! Yo espero que Israel Casa Integral estemos enfocándonos ahí. Cuando un mandamiento se une con la Kavaná, ocurre algo poderoso. Cuando uno de los 613 misbot se une con la Kavaná, ocurre algo poderoso. Número 1, la obediencia se vuelve viva. La adoración se vuelve verdadera. Y la comunión con Yahweh se profundiza. Alguien que me diga una amén ahí dónde está. Alguien que verdaderamente me haya entendido mi clase y diga, por ahí es. Por ahí es. Amén. Por ahí es. Por ahí es. Por ahí vamos. Eso. Por ahí tenemos que caminar nosotros. Concluyamos. Amada comunidad, no se trata solo de guardar mandamientos. Se trata de guardar mandamientos con el corazón. Con el corazón. Se trata de guardar santidad, que eso ocurre cuando la acción de nuestras manos, la intención de nuestro corazón, se encuentra delante de Yahweh. Alguien que me diga amén. Amén. Alguien que me diga eso. Amén. Amén. Si nosotros le decimos a la gente, esto no, Amén. esto sí, esto me parece, esto no me parece, hacemos de la Torah lo que a nosotros nos parece. Y hoy en día tenemos ese problema. Ahora, por supuesto que tenemos mandamientos rabínicos modernos que no estaban escritos en esos 39 misbot rabínicos. Como por ejemplo el día de Yom Kippur, que toman una gallina, le sacan la sangre y se la vierten toda. Eso no estaba entre los 39. Eso no estaba escrito. Eso fue añadido tiempos después. Por ejemplo, el beber hasta emborracharse en Purim. Eso tampoco estaba escrito. Y miremos los 39 de la intención del corazón. Ahora, que si prendo el fuego en Shabbat me voy al infierno. Por favor, no diga eso. Por favor, no enseñen eso. Eso no es bíblico. Y hemos hablado mucho sobre el tema. Hay gente que se ha ido de Israel Casa Integral que porque nosotros se le hemos dicho, que no, que el fuego. Un momentito. ¿Cuál es la intención? Sí. Escúcheme. Jesús es el Señor del Shabbat. Y si hicieron una fogata y se reunieron a la luz de la fogata y tuvieron el jala, el vino, las velas, hicieron el Shabbat ahí, ¿se van a ir al infierno? ¿Le están quebrando algo? ¿Cuál es la mala intención del corazón que tuvieron? Si tuvieron una buena intención en el corazón y no están deshonrando a Yahweh y no están violando los mandamientos porque ya aprendimos lo que era el fuego. Y
Es que hay muchas cosas que quiero traerles a colación para que podamos entender lo que estoy diciendo. Pero me quiero desarrollar en esto. Enseñémosle a nuestra gente a guardar los 613 mismos con el espíritu de la Torah, como Yeshua nos lo enseñó en Kavaná. ¿Con qué intención hacemos las cosas? ¿Con qué intención estamos levantando esa copa? ¿Con qué intención estamos levantando ese matzah? ¿Con qué intención celebramos las fiestas del Eterno? Porque están escritas en Levítico 23 y si no las hacemos nos vamos al infierno. ¿O porque yo amo a Yahweh? Porque le amo de todo mi corazón y quiero agradarle a Él. ¿Cuál es mi intención del corazón? Kavaná. Kavaná. Y si entendemos la Kavaná, entendemos que lo que estamos haciendo en Israel, caso integral, lo estamos haciendo con Kavaná. Enseñémosle a la gente, por favor, en este Shabbat, en este próximo Shabbat, enséñale a la gente la palabra Kavaná y díganle, ¿con qué intención enciendes las velas? Para agradar, porque amas a Adonai con todo tu corazón. Y enseñémosle a la gente a tener una buena intención en el corazón para adorar, para amar la palabra, para aprender la palabra, para vivir la palabra. Y así se volverá un privilegio servir a Adonai. ¿Qué les parece si oramos? Ponemos en las manos de Adonai este momento tan especial. Y le pedimos al Padre, con todo nuestro corazón, que esta clase nos enseñe a estar verdaderamente en una actitud de Kavaná.